¿Alguna vez has sentido que el peso del mundo está sobre tus hombros, como si estuvieras luchando solo contra todo? Déjame decirte algo que cambiará tu perspectiva. No es casualidad que estés aquí leyendo esto. Dios te ha traído a este momento porque tiene un mensaje poderoso para ti. Sí, es tu confirmación. Esa señal que pediste en tus oraciones. Ese susurro en medio de la tormenta que dice, estoy aquí y estoy a punto de obrar en tu vida. Tal vez llevas tiempo esperando un cambio, dudando si Dios escucha tus clamores o si realmente está interesado en tus problemas. Pero aquí está la verdad. Él no solo está interesado, está preparando algo tan grande que no podrás contener la bendición. En Isaías 43:19, Él promete hacer algo nuevo, algo que transformará tus circunstancias por completo. ¿Estás listo para experimentar ese cambio? Porque no solo será un giro en tus circunstancias, sino también en tu corazón y en tu fe. Lo que estás a punto de descubrir no es una simple lección, es una guía práctica para entender cómo Dios está trabajando en tu vida, incluso cuando no lo ves. Y lo mejor es que no tienes que hacerlo solo, porque este viaje está diseñado para darte fuerzas, esperanza y dirección divina. Así que quédate hasta el final, porque este es el momento que has estado esperando. Hay momentos en la vida en que todo parece oscurecerse, ¿verdad? Días en los que las fuerzas se agotan y uno se pregunta si realmente tiene sentido seguir adelante. Sin embargo, cuando el alma está al borde del agotamiento, Dios envía una señal. No es coincidencia que estés leyendo esto ahora, es como si Él estuviera susurrando, todavía no he terminado contigo. Esa certeza no es solo un consuelo, es un llamado a la acción, a levantarte y esperar lo inesperado. Dios siempre actúa en el momento perfecto. Cuando menos lo esperamos, cuando todo parece perdido, Él trae renovación. Isaías 40:31 lo deja claro. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas. Imagina ser esa águila, sintiendo cómo tus alas se extienden para volar por encima de los problemas. Ahora más que nunca es el momento de dejar de enfocarse en las dificultades y mirar hacia arriba, hacia el que tiene el control de todo. No importa cuán agotado te sientas, hay una fuente inagotable de fuerza lista para llenarte. ¿Qué tal si hoy eliges recibirla? ¿Qué tal si decides entregar tus cargas y confiar en que Dios está preparando algo mucho mayor de lo que puedes imaginar? Este mensaje no llegó aquí por casualidad, es una invitación directa a experimentar el poder de la renovación divina. Pero hay más que descubrir, porque esta no es solo una promesa aislada, es la introducción a algo más profundo que está a punto de revelarse. ¿Te sientes listo para escuchar lo que viene? ¿Cuántas veces has pedido a Dios una señal, algo que te confirme que vas por el camino correcto? A veces parece que el cielo guarda silencio, pero en realidad Dios siempre responde, solo que no siempre de la manera que esperamos. Este mensaje es esa respuesta que has estado buscando. Es como si el Señor dijera, yo estoy aquí, observando cada paso que das, guiando tu camino incluso cuando sientes que estás caminando a ciegas. La confirmación divina no es un lujo reservado para unos pocos, es un regalo para todos aquellos que buscan sinceramente a Dios. Piensa en Gedeón, que en Jueces 6 pidió una señal para estar seguro de su llamado. Él colocó un vellón y pidió que Dios lo mojara de rocío mientras el suelo permanecía seco. ¿Qué hizo Dios? Respondió exactamente como Gedeón pidió.
Este ejemplo nos enseña que no está mal buscar confirmación, porque Dios entiende nuestras dudas y está dispuesto a reafirmar su plan en nuestra vida. Tal vez sientas que no eres lo suficientemente fuerte, capaz o digno del llamado de Dios, pero aquí está la clave. Él no busca perfección, busca disposición. Tu vida, tal como es ahora, es suficiente para que Dios haga algo increíble. Este es el comienzo de una jornada donde la confirmación que tanto has esperado no solo llegará, sino que también te dará el impulso para cumplir su propósito. Pero esto no se queda aquí, porque detrás de cada confirmación hay una promesa poderosa que Él desea cumplir en tu vida. ¿Estás listo para descubrirla? Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando Él promete algo, puedes estar seguro de que lo cumplirá. En Isaías 41:10 encontramos una de las promesas más reconfortantes. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras no son solo un consuelo, son un recordatorio del poder absoluto de Dios para intervenir y transformar incluso las circunstancias más imposibles. Piensa en lo que significa la diestra de su justicia. Es la mano fuerte y fiel que sostiene, guía y protege. En la Biblia, el brazo de Dios simboliza su poder ilimitado. Cuando los israelitas estaban atrapados frente al Mar Rojo, parecía que no había salida, pero el brazo poderoso de Dios se levantó y el mar se abrió. Ese mismo poder está disponible para ti hoy. No importa cuán grande sea el obstáculo, su brazo sigue siendo capaz de mover montañas. Es importante recordar que las promesas de Dios no dependen de nuestras habilidades, sino de su fidelidad. Cuando Él dice que te ayudará, es porque ya ha preparado el camino. Lo único que pide es fe y disposición para caminar con Él. Pero, claro, sé que las dudas pueden asomarse y hacernos tambalear. ¿Quién no se ha sentido indigno alguna vez? Precisamente de eso hablaremos a continuación. Cómo superar esas inseguridades que el enemigo intenta plantar en tu corazón para separarte de las promesas divinas. ¿Cuántas veces has pensado, ¿realmente le importo a Dios? Es una pregunta que, aunque no la digas en voz alta, puede carcomer tu fe por dentro. La verdad es que el enemigo utiliza estas dudas como armas, susurrando mentiras para hacerte sentir pequeño, indigno e invisible ante los ojos de Dios. Pero aquí está la clave. Esas dudas no vienen de Dios. Al contrario, Él te recuerda una y otra vez en su palabra que eres precioso para Él, que no te ha olvidado ni te olvidará. Un ejemplo claro lo encontramos en Lucas 12:7, donde Jesús dijo: «Aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos». Esta es una de las formas más hermosas de entender cuánto le importamos a Dios. Si Él cuida de los pájaros y las flores del campo, ¿cómo no va a cuidar de ti? La próxima vez que sientas esas dudas, recuérdate esta verdad y háblale directamente al Señor, entregándole tus pensamientos de inseguridad. Superar estas dudas requiere acción. Empieza por identificar de dónde vienen y confrontarlas con la verdad de la Biblia. Habla con Dios como lo harías con un amigo cercano. Dile exactamente lo que sientes y deja que Él responda en su tiempo. Recuerda que la fe no significa la ausencia de dudas, sino seguir adelante a pesar de ellas. Y es aquí donde un ejemplo bíblico nos puede inspirar profundamente. La historia de Zacarías, quien enfrentó sus propias dudas,
pero vio el cumplimiento del amor y la promesa de Dios. Zacarías era un hombre justo, un sacerdote que servía fielmente a Dios. Sin embargo, cuando el ángel Gabriel le anunció que él y su esposa Isabel tendrían un hijo, sus dudas se hicieron evidentes. ¿Cómo podía ser posible? Ellos eran ancianos, y todo parecía indicar que la promesa de un hijo ya no era más que un sueño olvidado. Pero aquí está la enseñanza poderosa. Aunque Zacarías dudó en ese momento, Dios no retiró su promesa. Esto nos muestra que, incluso en nuestras flaquezas, el amor de Dios sigue siendo firme. La historia de Zacarías nos invita a reflexionar sobre lo fácil que es dejar que las circunstancias nublen nuestra fe. En lugar de ver con ojos humanos, necesitamos aprender a mirar con ojos espirituales. Dios no opera dentro de los límites de lo posible, y eso lo demostró con el nacimiento de Juan el Bautista. Este milagro no solo marcó un cambio en la vida de Zacarías e Isabel, sino que también fue un recordatorio de que las promesas de Dios siempre llegan en el tiempo perfecto, no en el nuestro. ¿Cómo aplicar esto a tu vida? Primero, identifica esas áreas en las que has dejado de creer que Dios puede obrar. Luego, confía en su amor, incluso cuando todo a tu alrededor parezca contradecir su promesa. Recuerda que no se trata de cuánto creas tú, sino de cuánto te ama Él. Pero esta historia no termina aquí, porque hay algo aún más profundo que conecta su amor con una herencia espiritual que nos pertenece a todos. ¿Qué significa ser parte de la bendición prometida a Abraham? Eso es lo que exploraremos a continuación. En Gálatas 3:29, Pablo nos dice algo transformador: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Este versículo revela un secreto espiritual poderoso. A través de Cristo, no solo somos redimidos, sino que también nos convertimos en parte de una herencia divina. Eso significa que las promesas hechas a Abraham, como la bendición, la prosperidad y la protección, ahora son nuestras. ¿Te has detenido a pensar en lo que eso realmente implica? Abraham fue llamado por Dios para ser el padre de una gran nación, y con ese llamado vino la promesa de que todas las familias de la tierra serían bendecidas a través de él. Cuando aceptas a Cristo, te conviertes en parte de esa familia espiritual, conectándote a un linaje que trasciende generaciones. No importa de dónde vengas o cuál sea tu pasado, en Cristo tienes una identidad nueva y acceso a las mismas bendiciones que recibieron Abraham e Isaac. Sin embargo, no todo es sencillo. El enemigo busca constantemente robar esa herencia, llenándonos de dudas y obstáculos. Pero aquí está la clave. Tú ya tienes las promesas, porque Dios las ha garantizado a través de Cristo. Lo único que necesitas es fe para reclamarlas. Y aunque los desafíos de la vida pueden parecer abrumadores, recordar tu lugar en esta nueva linaje te da la fuerza para enfrentarlos. Justamente, los desafíos no son casualidad. Muchas veces son el reflejo de un enemigo que busca desviar tu atención. ¿Qué tan consciente eres de esta batalla espiritual? Hablemos de ello a continuación. La vida está llena de desafíos y no siempre son coincidencia. Muchas veces, detrás de esos momentos difíciles, hay una estrategia sutil del enemigo para alejarnos de las bendiciones que Dios nos ha prometido. Jesús mismo lo advirtió en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este versículo nos recuerda que hay una lucha constante entre el bien y el mal.
pero también una promesa de victoria en Cristo. El enemigo usa diferentes tácticas: dudas, miedos, distracciones y hasta conflictos en nuestras relaciones. Su meta es sembrar caos, haciéndonos sentir que estamos solos o que no somos dignos de las promesas de Dios. Pero aquí está la verdad. No estamos desarmados en esta batalla. Dios nos ha equipado con armas espirituales como la oración y la fe para resistir y superar cualquier ataque. Es importante identificar las áreas de tu vida donde sientes más oposición y llevarlas directamente al Señor en oración. Superar estos desafíos comienza con la conciencia de quién eres en Cristo y de las promesas que tienes en Él. Cuando las cosas parezcan desmoronarse, recuerda que no estás luchando solo. La influencia del enemigo puede ser fuerte, pero el poder de Dios es infinitamente mayor. Y para entender esta batalla espiritual, no hay mejor ejemplo que la historia de Job, un hombre que enfrentó las acusaciones más feroces, pero que vio la fidelidad de Dios hasta el final. Esa historia será nuestra próxima parada. Job es un ejemplo clásico de cómo el enemigo trabaja para desestabilizar a los hijos de Dios. La Biblia nos revela en Job 1 que Satanás presentó acusaciones directamente a Dios, desafiando la integridad de Job y diciendo que solo era fiel porque había sido bendecido. En ese relato vemos cómo el enemigo busca destruir no solo nuestras bendiciones materiales, sino también nuestra fe. Sin embargo, la historia de Job no es una tragedia, es una declaración del poder de la fe en medio de las pruebas. El enemigo le arrebató casi todo a Job, su riqueza, su salud y su familia, pero algo que no pudo quitarle fue su relación con Dios. Job, en medio de su dolor, dijo: «El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Job 1:21. Estas palabras muestran una fe inquebrantable, un corazón que a pesar de las circunstancias sabía que Dios seguía siendo soberano y digno de confianza. Este es el tipo de fe que desarma las acusaciones del enemigo y fortalece nuestra conexión con Dios. La historia de Job nos enseña que, aunque el enemigo intente acusarnos y destruirnos, Dios tiene la última palabra. Y no solo eso, sino que siempre tiene un propósito detrás de cada prueba. Como ocurrió con Job, Dios puede usar los momentos más oscuros para restaurarnos y bendecirnos aún más de lo que imaginamos. Pero, ¿cómo podemos encontrar esperanza y fuerza mientras enfrentamos esas pruebas? La respuesta está en Jesús, quien intercede por nosotros como nuestro abogado celestial. Exploremos esta poderosa verdad a continuación. Imagínate esto. Estás en una sala de juicio celestial y el enemigo está presentando cada error, cada pecado y cada debilidad tuya como prueba en tu contra. Pero ahí, frente al trono de Dios, se levanta Jesús como tu abogado defensor. Su voz resuena con autoridad mientras declara: «Este es mío, redimido por mi sangre, sus deudas están pagadas». Esta imagen no es un cuento, es una realidad espiritual. En 1 Juan 2:1 se nos recuerda: «Si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo». Jesús no solo murió por nosotros, sino que ahora intercede continuamente en el cielo, asegurando que nuestras debilidades no nos separen de las promesas de Dios. Él entiende nuestras luchas porque las vivió en carne propia. Hebreos 4:15 nos dice que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado.
Esto significa que cada vez que fallamos o sentimos que no somos lo suficientemente buenos, Él está ahí, no para condenarnos, sino para recordarnos que su gracia es suficiente. Tener a Jesús como nuestro abogado no solo nos da esperanza, sino también confianza. No importa cuán feroz sea el ataque del enemigo, tenemos a alguien que lucha nuestras batallas espirituales. Pero esta intercesión divina no es pasiva, requiere nuestra fe activa para experimentar su poder. Y justamente, el próximo paso es entender cómo la fe puede ayudarnos a superar nuestras propias dudas y desbloquear los milagros que Dios tiene reservados para nosotros. La fe es el puente entre lo que vemos y lo que esperamos. Hebreos 11:1 lo define claramente. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero, ¿qué pasa cuando la duda se cuela en nuestra mente? Todos enfrentamos momentos de incertidumbre, esos días en que la montaña parece demasiado alta para escalar. Sin embargo, la fe, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, tiene el poder de mover montañas. Esto no es una metáfora, es una promesa directa de Jesús. Las dudas no son el problema en sí mismas. El problema es cuando permitimos que nos paralicen. Piensa en Pedro caminando sobre el agua. Mientras su mirada estaba fija en Jesús, podía hacer lo imposible, pero tan pronto como permitió que el miedo y la duda tomaran el control, comenzó a hundirse. Este ejemplo nos muestra que la clave para vencer nuestras dudas es mantener nuestra mirada en Dios y no en las circunstancias. ¿Cómo puedes aplicar esto? Practica declarando las promesas de Dios en voz alta y enfócate en lo que su palabra dice, no en lo que tus emociones sienten. Superar la duda no es un proceso instantáneo, pero es posible con pequeños pasos diarios de fe. Empieza por orar con intencionalidad, leer la palabra y rodearte de personas que refuercen tu confianza en Dios. Cuando eliges la fe sobre la duda, desbloqueas un poder sobrenatural que no solo transforma tu vida, sino que abre las puertas para que los milagros ocurran. Y no hay mejor ejemplo de esto que la vida de José, quien vio cómo la fe lo llevó de la adversidad a la gloria. Exploremos su historia a continuación. La historia de José es un testimonio de cómo Dios puede transformar los momentos más oscuros en bendiciones gloriosas. Vendido como esclavo por sus propios hermanos y encarcelado injustamente, José podría haber perdido toda esperanza. Sin embargo, mantuvo su fe en Dios, creyendo que su situación no sería el capítulo final de su vida. En Génesis 50:20, José declara una verdad profunda. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Estas palabras resumen la capacidad de Dios para redimir cualquier circunstancia. Imagina el dolor de ser traicionado por tu propia familia y vivir años lejos de todo lo que conocías. Aún así, José eligió confiar en el propósito de Dios. Su fidelidad fue recompensada de maneras inimaginables. Pasó de ser un prisionero a ocupar un puesto de liderazgo en Egipto, convirtiéndose en el instrumento de Dios para salvar a muchas vidas durante una hambruna. Esto nos enseña que, aunque el proceso sea difícil, el final siempre refleja la gloria de Dios. La clave para aplicar este ejemplo en tu vida está en mantenerte fiel incluso en los tiempos difíciles. Cuando enfrentes desafíos, recuerda que Dios puede usarlos como trampolines hacia algo mucho mayor. Ahora, confía y actúa en fe, sabiendo que tus esfuerzos no son en vano.
Y lo más importante, reconoce que el mismo Dios que estuvo con José está contigo ahora, listo para abrir caminos donde no los hay. Hablando de caminos, veamos cómo el poder de Dios puede transformar tus circunstancias más imposibles en oportunidades llenas de propósito. Cuando parece que las puertas se cierran y no hay salida, ahí es donde el poder de Dios se manifiesta con mayor claridad. Isaías 43:19 nos asegura: «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Este versículo no solo es poesía, es una promesa. Dios no necesita condiciones perfectas para obrar. Él puede transformar lo imposible en un milagro tangible. Pensemos en el pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Desde su perspectiva, todo estaba perdido. Pero en ese momento, Dios partió las aguas, demostrando que ningún obstáculo es demasiado grande para Él. Del mismo modo, los desiertos de nuestra vida pueden parecer áridos y sin esperanza, pero Dios es capaz de hacer brotar ríos incluso en los lugares más secos. ¿Cómo? A través de nuestra fe y disposición a seguir sus instrucciones, incluso cuando no entendemos su plan. Cuando enfrentemos problemas que parecen insuperables, recordemos que el poder de Dios no está limitado por nuestras circunstancias. Lo único que Él pide es fe, una fe que no se rinde frente a los desafíos. Y aunque su tiempo a menudo difiere del nuestro, siempre es perfecto. A medida que profundicemos en este punto, descubriremos que el momento de Dios no solo llega a tiempo, sino que está diseñado para transformar el dolor en alegría y traer un nuevo propósito a nuestra vida. El tiempo de Dios nunca es tarde ni temprano, siempre es perfecto. Eclesiastés 3:11 lo expresa de forma clara. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Aunque a veces nos sentimos atrapados en la espera, pensando que Dios no está actuando, la realidad es que Él está orquestando cada detalle para que su plan se cumpla de manera gloriosa. Cuando finalmente actúa, lo hace de una manera tan asombrosa que nuestras lágrimas de angustia se convierten en gozo y gratitud. Un ejemplo claro de esto es el Salmo 30:11. Has cambiado mi lamento en danza, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Este versículo no es solo un testimonio de lo que Dios puede hacer, sino una invitación a confiar en que, aunque el proceso sea doloroso, el resultado será hermoso. La clave está en mantener la fe durante la espera, sabiendo que Dios nunca llega tarde. Cada segundo de aparente demora está lleno de propósito. Mientras esperas el tiempo de Dios, es importante recordar que su prontitud no es pasiva. Él está trabajando incluso cuando no lo ves. Y cuando su momento llega, las cadenas se rompen, las puertas se abren y todo cambia. Es aquí donde surge la invitación a confiar plenamente en su transformación divina, incluso cuando sientes que no hay salida. Hablemos de cómo Dios elige a personas aparentemente improbables para realizar su obra, mostrando que su poder no tiene límites. Dios tiene una forma única de trabajar. No escoge a los más fuertes, a los más sabios o a los más capacitados. Él se especializa en tomar a aquellos que parecen improbables y transformarlos en instrumentos poderosos para su gloria. Un ejemplo claro es David, un joven pastor que nadie veía como un rey. Sin embargo, Dios lo eligió, lo preparó y lo colocó en un lugar de honor. ¿Por qué? Porque David confió en la obra de Dios y permitió que su transformación lo guiara. Confiar en la transformación divina no siempre es fácil.
requiere rendir nuestras propias ideas y planes y aceptar que Dios tiene una perspectiva más amplia. Jeremías 18:6 nos compara con el barro en las manos del alfarero. Aunque a veces el proceso de ser moldeados puede ser incómodo, el resultado siempre será una obra maestra diseñada por el Creador. ¿Estás dispuesto a entregarte a sus manos, confiando en que Él hará algo hermoso incluso de tus fallas? Cuando decides confiar en la transformación divina, estás abriendo la puerta para que Dios haga lo inesperado en tu vida. Tal vez te sientas pequeño o insuficiente, pero eso no limita lo que Él puede hacer. Al contrario, es en tu debilidad donde su fuerza se perfecciona. Esta es la bondad de Dios. No discrimina ni rechaza a nadie dispuesto a creer. Justamente, esta bondad infinita es el punto clave para comprender cómo su capacidad de intervenir no tiene fronteras. La bondad de Dios es un ancla en tiempos de incertidumbre. En Salmos 34:8 encontramos una invitación irresistible. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Esta bondad no es limitada ni selectiva. No depende de méritos ni de posiciones. Dios no hace acepción de personas y su capacidad para intervenir se extiende a cada rincón de nuestras vidas. No importa cuán grande sea la necesidad o cuán complicado parezca el problema, su bondad y poder están disponibles para todos. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios intervino en la vida de personas comunes. Tomemos a Ruth, una extranjera viuda, sin recursos ni esperanza, quien encontró gracia ante los ojos de Dios y fue llevada a un lugar de honor en la genealogía de Jesús. Su historia nos recuerda que, cuando confiamos en la bondad de Dios, nuestras circunstancias no determinan nuestro destino. En lugar de eso, se convierten en la plataforma para que su gloria sea revelada. La capacidad de intervención de Dios no se limita a los relatos bíblicos. Hoy en día sigue transformando vidas, restaurando familias y sanando corazones. Pero su intervención muchas veces requiere un acto de fe. Creer que aunque las cosas parezcan fuera de control, Él tiene el poder de cambiar cualquier situación. Y para entender el alcance de esta transformación divina, podemos mirar la historia de José en Egipto, un ejemplo de cómo Dios eleva a los humildes y cambia vidas de manera radical. La historia de José en Egipto es uno de los relatos más inspiradores de transformación divina. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado injustamente y encarcelado, José podría haberse rendido al resentimiento y la desesperación. Pero su fe en Dios lo sostuvo, y el Señor usó cada obstáculo como un peldaño hacia un propósito mayor. En Génesis 41:41 vemos el resultado de su fidelidad. El faraón lo nombra gobernador de Egipto, dándole autoridad sobre toda la tierra. Lo más asombroso de esta historia es cómo Dios usó a José no solo para su propia redención, sino para salvar a una nación entera durante una hambruna devastadora. Esto nos enseña que las pruebas que enfrentamos no son solo para nuestro crecimiento personal. Pueden ser parte de un plan más amplio que beneficia a otros. La clave está en confiar en que Dios está trabajando, incluso cuando las circunstancias parecen indicar lo contrario. Cuando mires tu vida y veas desafíos que parecen imposibles de superar, recuerda a José. Su historia nos anima a mantener la fe, a no rendirnos y a esperar con confianza en el tiempo perfecto de Dios. Y una de las herramientas más poderosas para fortalecer esa confianza es la oración. Veamos cómo una oración de intercesión puede invitar al poder de Dios a manifestarse de manera tangible en nuestras vidas.
La oración tiene un poder transformador que a menudo subestimamos. Es más que palabras, es una conexión directa con el corazón de Dios. En Santiago 5:16 se nos recuerda que la oración eficaz del justo puede mucho. Una oración de intercesión hecha con fe y sinceridad tiene la capacidad de mover montañas, romper cadenas y traer bendiciones inesperadas. Pero ¿cómo se ve una oración así? Es clamar con confianza, sabiendo que Dios escucha y está dispuesto a intervenir. La Biblia está llena de ejemplos de oraciones poderosas. Ana, por ejemplo, clamó fervientemente por un hijo, y Dios le respondió con Samuel, un profeta que cambió la historia de Israel. Ese tipo de oración no solo pide, sino que también agradece de antemano, confiando en que la respuesta de Dios llegará en el momento adecuado. Cuando oras de esta manera, no solo estás pidiendo una solución, estás declarando tu dependencia total de Dios y abriendo la puerta para que su poder actúe en tu vida. ¿Qué necesitas hoy? Tal vez sea una respuesta para tu familia, un cambio en tus finanzas o sanidad en tu cuerpo. Sea lo que sea, presenta esas necesidades en oración. Clama como lo hizo Ana, creyendo que Dios no solo escucha, sino que también actúa. La oración de intercesión no solo transforma tus circunstancias, sino que también cambia tu corazón, alineándolo con el propósito de Dios. Y hablando de transformación, uno de los clamor más profundos es por la restauración y unidad de nuestras familias. Eso es lo que exploraremos a continuación. Las familias son un pilar fundamental del plan de Dios, pero también son uno de los principales objetivos del enemigo. Los conflictos, la distancia emocional y las heridas no sanadas pueden destruir los vínculos más profundos. Sin embargo, Dios es un experto en restauración. En Malaquías 4:6 encontramos una promesa hermosa. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esta promesa nos asegura que, a través de su poder, las relaciones quebradas pueden ser sanadas. La unidad familiar no significa ausencia de problemas, sino aprender a enfrentarlos juntos con amor y fe. Piensa en José y sus hermanos. A pesar de la traición que sufrió, Dios usó el tiempo y las circunstancias para restaurar esos lazos. Cuando finalmente se reencontraron, José pudo decir: «No os entristezcáis, porque para preservar vida me envió Dios delante de vosotros». Génesis 45:5. Esta reconciliación no solo trajo sanidad, sino también un propósito renovado para toda su familia. Si estás enfrentando conflictos en tu hogar, comienza por orar intencionalmente por unidad y sanidad. Busca la guía de Dios para perdonar, sanar y reconstruir. Además, recuerda que estas bendiciones no se limitan solo a la familia. Dios también desea intervenir en tus relaciones, tu trabajo, tus finanzas y tu salud. Lo que Él hace en un área de tu vida puede reflejarse en todas las demás. Y es este movimiento de transformación lo que nos impulsa a compartir su mensaje de esperanza con los demás, algo que exploraremos a continuación. El mensaje de esperanza y renovación que Dios nos da no está destinado a quedarse solo con nosotros. En Mateo 5:14, Jesús nos llama a ser luz en el mundo diciendo: «Vosotros sois la luz del mundo». Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Compartir lo que Dios está haciendo en tu vida puede inspirar a otros a buscarlo, confiar en Él y experimentar su poder transformador. Nunca subestimes el impacto de una palabra de aliento o de un testimonio sincero. Cada vez que compartes un mensaje como este, estás sembrando semillas de fe en el corazón de quienes te rodean.
Tal vez alguien esté pasando por una prueba similar a la tuya y tus palabras sean la chispa que necesitan para volver a confiar en Dios. Compartir no siempre significa predicar. A veces es tan simple como enviar un video, un versículo o incluso una oración escrita para alguien que lo necesite. Es un acto pequeño, pero con un potencial eterno. Recuerda que este mensaje no es solo para ti, sino para todos aquellos que necesitan renovar sus fuerzas, encontrar propósito y experimentar la bondad de Dios. ¿Qué tal si hoy decides ser un canal de bendición? Comparte esta palabra, no solo porque es importante, sino porque puede cambiar vidas. Y cuando compartimos, también somos renovados, porque damos lo que hemos recibido. Pero aún hay más. El siguiente paso es aplicar este conocimiento en tu propia vida. ¿Qué significa eso? Hablemos de ello.